Saludos, ¿cómo están? Voy a hablar de un profeta que fue profeta, pero traicionó a Jesús, de Judas Iscariotes. Sucede que Judas Iscariote era un apóstol, pero era encargado de lo que se llama el diezmo y las ofrendas. Entonces, Judas Iscariote era contable. Pero Judas Iscariote le gustó más el dinero que la profesión de pastorear o de ser profeta. Ellos fueron dos hermanos. Así mismo se llamaba un hermano, Judas, y el otro Judas Iscariote. Pero Judas Iscariote es muy diferente a Judas, porque Judas fue un hombre que sirvió a Dios y sirvió su ministerio y siguió con los apóstoles. Pero Judas Iscariote fue cambiado por Saulo de Tarso, que después se llamó Pablo Apóstol. Pero sucede que es un tema muy delicado, el tema del diezmo y las ofrendas. El tema del diezmo y las ofrendas es algo que la persona debe de tratar muy bien tratado, porque ese tema es muy delicado. Mire que Judas se ahorcó porque vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Pero también Ananías y Zafira, todos los apóstoles ponían todos en común lo que se llama el diezmo y las ofrendas. ¿Qué sucede? Que también Ananías y Zafira defraudaron a Dios, y Pedro le dijo: no me ha engañado a mí, sino al Espíritu Santo de Dios. Y Ananías cayó muerto, y Zafira también. Ananías y Zafira, los dos cayeron muertos porque le robaron el tesoro al templo del Espíritu Santo de Dios. Y eso es muy delicado, aunque hay personas que dice la Biblia: el que trabaja es digno de su salario. Pero también hay que dice: el que trabaje tampoco que coma, que no coma. O sea, ese es un tema muy delicado. Y el tema del diezmo de las ofrendas es: usted lo da para Dios. Pero también los apóstoles ponían todos los diezmos en común. Entonces lo que le quiero decir es que si hay apóstol o profeta o pastor, tiene que poner ese diezmo en común, porque eso es muy delicado. Miren que Ananías y Zafira fallecieron muertos, porque un pastor puede poner el diezmo y las ofrendas en común. O sea, cuando por ejemplo, el diezmo y las ofrendas se puede hacer de muchas cosas, de muchas formas. Por ejemplo, el diezmo y las ofrendas era de fruta y de cosas así, que lo hacían antes, un intercambio. Pero también hacían de dinero también. También ofrendaban. Hay personas que tienen dinero y ofrendan el diezmo y le dan un dinero a la iglesia. Pero hay muchos pastores que viven de las iglesias, que no tienen trabajo físico. Pero bueno, es que es digno de su trabajo, que también es digno de su salario. O sea, yo no hago ningún, ¿cómo le digo? Ningún comentario en cuanto a eso. Pero eso es muy delicado. Por ejemplo, tiene que hacer el diezmo
puede hacerlo el pastor. Hay mucho ministerio de personas, ¿verdad? Hay muchos que andan en el mundo. Por ejemplo, son, ¿cómo se llama esto? Las personas que salen a predicar en las calles, que tienen un ministerio tan grande que tienen que salir fuera de la iglesia a predicar el evangelio. Por ejemplo, ese diezmo lo pueden utilizar en sacarle visa a la persona para que predique, y si está por allá, ponerlo a esa persona a que esté en un lugar bien prestigiado, bien de prestigio, y que sea un, ¿cómo que se dice esta persona que hacen ministerio, que salen a predicar en las calles? Que son, no me acuerdo cómo es la palabra, pero bueno, salen a predicar, son que tienen ministerio. Por ejemplo, así lo pueden utilizar, el diezmo y las ofrendas. Pero ¿qué pasa? Que Judas Iscariote, volviendo al tema de Judas Iscariote se ahorcó porque no aguantó la presión, porque dice Jesús, hay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre, sería mejor que se atara una soga al cuello y se tirara a lo más profundo del mar. Entonces eso hizo Judas Iscariote. Judas Iscariote se amarró y se ahorcó y se ahogó. Es igual, es muy parecido al tirarse al fondo del mar, porque vive ahogado y se ahorcó y se ahogó. Entonces, eso de las ofrendas, del diezmo y las ofrendas, eso es para Dios, que la persona lo da. Y dice Malaquías 3:10 que le abrirá la campana de la puerta del cielo. O sea que se le abrirán puertas, lluvia de bendiciones. Entonces, cuando usted diezma es para Dios. También para la iglesia. La iglesia se beneficia de una forma u otra, pero Dios es el que abre la puerta de los cielos y abre camino, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo cito a la persona que todo aquel que pueda, que diezme en la iglesia y que no se lleve del tesorero, porque hay tesoreros que en las iglesias que no se administran bien. Hay iglesias que no se administran bien. Pero Dios se manifiesta muy bien. Hay iglesias pequeñas que yo he visto el Espíritu Santo de Dios manifestarse grandemente. Y entonces, nada, ese fue el caso de Judas Iscariote. Era contable, fue un apóstol. Hay muy poco de qué decir de Judas Iscariote, porque realmente su ministerio se estancó. Él andaba con los apóstoles, pero él más se dedicaba al tema de la contabilidad, que era donde él se manifestaba en cuanto a las ofrendas, pero él robaba. Y ese era Judas Iscariote. Nada, Dios le ama mucho, Dios le bendiga y gracias por escucharme.